Una vez que termine la clase, les voy a enviar los videos porque van a haber más de un video. Lamentablemente, van a tener 2, tal vez 3 videos de esta clase. Es feo, la verdad que es feo hacer esto. No me gusta. Entonces salir y volver a entrar. Pero bueno, Bueno, pero entre medio nos tomamos unos mates. si alguien quiere hablar después, recuerde levantar la mano y le doy lugar. Bueno, vamos charlando de mientras. Nos quedan 4 puntos para desarrollar y habíamos quedado en comida. ¿Sí? Habíamos visto espada, bueno, y ahora vemos comida. La palabra del Señor es, a ver si admito acá, es comida. Dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esto se encuentra en el libro de Job. Y la palabra del Señor está representada con estos símbolos, como es también el pan, como es la carne, como es la leche, como también eh, es la miel. Todas estas son figuras donde usted las puede repasar después y se va a dar cuenta que no solo son aplicables para nosotros, sino que son fáciles de digerir y de compartir con otros que tal vez también lo puedan necesitar o les haga bien. Vamos al punto del Espíritu Santo y las Escrituras. Esto es como un pequeño repaso. Me gusta lo que dice el libro porque está repasando un poco acerca de lo que ya habíamos visto acerca de la inspiración. Dice, la inspiración es justificada por la infalibilidad y la infalibilidad es la prueba de inspiración. Quiere decir que la inspiración está justificada por el no error o por la inerrancia en las escrituras, y la inerrancia o los no errores que no contiene la palabra es la prueba fundamental de que la palabra del Señor ha sido inspirada. Una cosa acompaña a la otra, pero lo más importante es que la palabra del Señor podemos decir que es y fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Había algo que me llamó la atención en el apunte, que no lo recordaba, y tiene que ver con esto del movimiento pentecostal, que se nos ha como tildado por ser personas que, a ver si me corre la cámara, ¿dónde anda? Quédate ahí. Por ser personas que vivimos o nos basamos en la experiencia, así como si fuera algo místico. Y se nos ha criticado mucho en el pasado precisamente porque decían que nosotros nos basábamos todo en lo que tenía que ver con experiencias, casi como si fueran experiencias sobrenaturales, aunque algunas son sobrenaturales, que el Espíritu Santo de Dios venga sobre una persona y que esta persona comience a hablar en nuevas lenguas, no es algo natural, pero está en las Escrituras. Entonces es válido. Lo que no es válido es un desorden. No estoy de acuerdo en esto. No estoy de acuerdo en el desorden donde todos hablamos en lengua y no se puede escuchar, ni siquiera puedo escuchar lo que yo estoy diciendo, ni siquiera mi alma es ministrada por lo que estoy diciendo, nadie me ministra con lo que está transmitiendo, no hay alguien que pueda interpretar o que pueda dar a conocer el mensaje. Esa parte a mí no me gusta mucho, no me gusta ese tipo de desorden. Porque incluso si vinieran personas nuevas a nuestras iglesias, lo verían como algo raro. Y tal vez en vez de ganar un alma para el Señor, la estaríamos perdiendo por ese pequeño desorden que a veces generamos y damos como una rienda suelta
a nuestro espíritu y por supuesto hay veces que nos dejamos llevar y porque uno levanta la voz y el otro también. No está mal, no digo que esté mal, no estoy criticando esto. Sí, a veces creo que hay un pequeño desorden que a veces lo generamos. No está mal el generarlo cuando estoy solo en casa o cuando a veces somos pocos en un grupo cerrado de oración en la iglesia donde el Señor se mueve de una forma distinta. Entonces, como no hay nadie y nadie se va a confundir en lo que estamos haciendo, no es que alguien va a imponer manos sobre mí, ni es que voy a imponer manos sobre alguien, no es que voy a dar una palabra de profecía o alguien me va a venir a profetizar algo, no, simplemente estamos en la iglesia orando y nuestro espíritu nos lleva a levantar la voz hacia el Señor. Recuerde que el Señor no es sordo, pero bueno, a veces nuestro espíritu es como que se eleva, no está mal, no digo que esté mal, pero sí el desorden sí está mal, eso sí que a veces hay que revisarlo. Pero bueno, nos han criticado precisamente por esto, de decir que nuestro movimiento pentecostal se basaba en los gritos, se basaba en imponer manos, lo cual yo creo, porque lo he visto y lo he experimentado, el poder de Dios en sanidades, en sanidad, lo he visto y he visto como otros han orado y he experimentado palabras que es imposible que no haya venido de parte de Dios. Sí, porque el mensaje fue muy claro. Yo sé que existe, sé bien que el Señor se manifiesta con poder, no descarto el poder de Dios, no digo que el poder de Dios no exista, todo lo contrario, digo que existe y creo en la palabra de Dios, creo en el poder de Dios, que el Señor no ha cambiado su poder, no ha menguado su autoridad, ni siquiera sobre demonios, ni siquiera sobre las enfermedades. No, yo creo firmemente en el poder de Dios. También creo que hay gente, hablando de demonios, también creo que hay gente que a veces exagera un poco las cosas. Por esto de tratar con uno y con otro, me doy cuenta que a veces la gente le gusta esto de lo extraordinario o casi lo sobrenatural y está buscando estas cosas nuevas o moveres nuevos en el espíritu y se exageran un poco las cosas, pero no siempre es así. Y hay veces que simplemente con un simple tratamiento y una pequeña pastilla la persona encuentra un equilibrio, le oramos y con el tiempo esa medicación va bajando y se cura, pero a veces la oración, no digo que la oración no sea eficaz, no digo que la oración no tenga poder, no digo que el Señor no tenga poder para transformar las mentes, ni el cuerpo, ni el alma de las personas. Digo que a veces una pastilla ayuda a la gente con un pequeño tratamiento y el Señor termina haciendo la obra. O el Señor, porque Él quiere y porque así quiere, cuando le oramos, esa persona es transformada. Creo en el poder de Dios, firmemente creo en el poder de Dios. No digo que no exista el poder de Dios, todo lo contrario. Creo en el poder de Dios, creo en la presencia de Dios, que cuando el Señor trae a una persona a la iglesia, a su presencia, esa persona es transformada, completamente transformada y es salva. Lo creo firmemente en mi corazón. Dice así la palabra del Señor en el libro de Romanos, hablando acerca del Espíritu Santo en las Escrituras, dice, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Hay veces que la gente creerá en lo que predicamos y en lo que compartimos a través del poder del Espíritu Santo de Dios, a través del poder de Dios que fluye en su palabra. Y hay veces que ese poder se manifiesta en obras, potentes señales, que los demás no pueden negar la existencia de Dios. Y por esa razón la gente viene a la iglesia. Mi familia hace muchísimos años se entregó al Señor porque un familiar nuestro, había tenido un accidente en su pierna, se había encangrenado, le iban a cortar la pierna y lo llevaron a una pequeña iglesia en un barrio muy humilde el barrio. Y lo llevaron porque ya le iban a cortar la pierna el otro día y la madre dijo, no, lo voy a llevar a una iglesia, lo llevaron a una iglesia y ahí el Señor hizo un milagro extraordinario, fue un gran predicador, hace unos años murió el pastor Abreu, es familiar, somos familia, y él se congregó y toda mi familia empezó a congregarse tal vez
en lo que fue una de las primeras iglesias de la iglesia cuadrangular. Y, y ahí, gracias al milagro que Dios hizo en el cuerpo de un familiar, después toda la familia y muchos vinimos y hemos sido criados en el Evangelio gracias a que uno tuvo fe, desahuciado por supuesto por los médicos, pero creyó en que algo podía llegar a suceder en una pequeña casa, ni siquiera era de material, era de madera. Y ahí el Señor obró. Los milagros siguen existiendo. Se manifiesta el Señor de mil formas y el Señor sigue ejerciendo su poder y se sigue manifestando. Bien, quiero que vayamos ahora a cómo nos llegaron las Escrituras, porque tenemos que ir volando. Algo más quería decir, porque lo dije y tal vez no volví al tema, y es de juzgar la palabra que a veces se nos da o las palabras que a veces se trae a las iglesias. Ayer en mi iglesia estuvo el consejo pastoral de San Miguel y por supuesto me pidieron por favor si podía prestar la iglesia para poder albergar a todos y le dije que sí, que no había ningún drama, vinieron y compartieron la palabra y de verdad solo estuve de acuerdo con el predicador en el 95%, hubo ese 5%, pequeño 5% que le dije al Señor, Padre, si yo estoy equivocado te pido perdón. Pero por supuesto estaba juzgando, no porque yo juzgaba a la persona y yo quería como que yo le estaba diciendo, a ver, ¿qué es lo que vos me vas a enseñar a mí? No, todo lo contrario, Señor, abro mi corazón porque si tú tienes algo para mí, yo lo quiero porque viene de parte de ti. Pero hubo una pequeña palabra en la cual tal vez diferimos con el predicador, un gran hermano, una iglesia hermosa, grande, próspera, pero bueno, hay veces que no en todo tenemos que coincidir y dice que los hermanos de Berea, cuando el apóstol Pablo se iba, buscaban los rollos, buscaban las escrituras y juzgaban todo lo que el apóstol Pablo les había enseñado en base a las escrituras. Y si el apóstol Pablo era examinado todo lo que él enseñaba, cuanto más nosotros cada vez que tengamos o estemos en una reunión donde se den palabras y bueno, hay que juzgar y no está mal juzgar. No es que estoy juzgando a la persona, pero sí estoy juzgando lo que la persona dice traer a través del Señor o que trae de parte del Señor un mensaje. Amén. ¿Cómo nos llegaron las Escrituras? Vamos a esa parte porque es importante. ¿Cómo nos llegaron las Escrituras? Bueno, supongo que ustedes han leído y sabrán que nos llegaron a través de los manuscritos que también se llamaban, ¿alguien recuerda cómo se llamaban? No, mejor no voy a preguntar porque no escucho nada yo, pero se llamaban, les pido disculpas, hoy no los voy a escuchar mucho, ¿sí? Hoy les voy a pedir disculpas porque no sé qué es lo que me está pasando en la compu y no los puedo oír bien, no los puedo oír. De última, levanten la mano, hago acá, bueno, Mari, Mari, levantó la mano, dale, te escucho, espera, después me pongo el auricular. Autógrafos. Yo también me puse los auriculares, pastor, porque lo escucho bajito esta vez. Dime, dale, Autógrafos. ¿Se llamaban? autógrafos, muy Ahí bien, está. bien. Así se llaman los manuscritos originales o autógrafos, ¿sí? Simplemente tiene que ver con los originales, que fueron escritos por hombres santos de la antigüedad, inspirados por el Espíritu Santo, movidos, llevados, cargados por el Espíritu Santo de Dios. Acá hay una persona que todo el tiempo se está tratando de unir y no se puede unir, no sé quién es. Bueno, no importa. Bien. Quería decir esto porque cómo nos fueron llegadas las escrituras a nosotros, porque era cuestionado, Moisés fue muy cuestionado, o los libros de Moisés eran muy cuestionados porque se decía, se creía que la escritura se inventó o se tenía conocimiento de un tiempo no muy lejano
a nuestra era, es decir, 1000 años antes de Cristo, pero ¿cómo era posible entonces que Moisés pudiera escribir si Moisés había vivido casi 2000 años antes? ¿Cómo era posible esto si la escritura no, o 1500 años antes, cómo era posible que él dijera que escribió los libros del Pentateuco cuando la escritura hasta ese momento se tenía en conocimiento que no existía? Pero esto fue erróneo porque después los hallazgos arqueológicos demostraron y siguen demostrando que la escritura existía aún casi 4000 años antes de Cristo. Los sumerios habían adaptado una especie de escritura, también los egipcios y los babilonios. Los babilonios también habían adoptado una especie de escritura que le llamaban cuneiforme. ¿Sí? Que algunas escrituras tenían que ver con símbolos, otras tenían ya que ver con figuras y hasta incluso una especie de letras. Y de esta forma ellos escribían, tenían su escritura, pero tenían que ver casi 4000 años antes de Cristo. Por supuesto, después la ciencia terminó diciendo que, bueno, que sí, era posible que Moisés haya podido escribir los libros, porque, bueno, ya no podían negar que existía una escritura. Y por supuesto, Moisés, ¿dónde estudió? En Egipto. Saben que habían tres tipos de escrituras para los egipcios. Una que tenía que ver con la escritura sacerdotal, que era una forma de escritura que tenían, que eran como casi códigos. Una escritura que tenía que ver con el común de la gente, no con el común de la gente que en aquel entonces era muy difícil estudiar, pero podían estudiar. Entonces, en ese común había una forma de escritura y había una escritura que la llevaban adelante los reyes. Bueno, Moisés tenía el conocimiento de estas escrituras porque él era el hijo de la hija de Faraón, era como el nieto adoptivo de Faraón. Entonces, él pudo acceder a este tipo de escrituras y a este tipo de conocimiento. Sí, hermana, diga, con el último enlace se pueden conectar. Entonces, Moisés conocía este tipo de escrituras y es por eso que él pudo escribir, es por eso que la facilidad de palabras para poder escribir que él tenía. Tal vez algunos dicen que él era medio difícil de hablar o que era tartamudo, pero bueno, para escribía muy bien. Se ve que escribía muy bien y redactaba muy bien las cosas que el Señor lo estaba inspirando para que él pudiera escribir. Los materiales antiguos de escritura, ¿sobre qué se escribían? Inicialmente sobre la piedra, ¿sí? Muchas inscripciones, incluso en Babilonia y en Egipto, las pirámides y muchas cosas que se fueron encontrando. Está buenísimo todos los tipos de hallazgos arqueológicos. La palabra del Señor dice que aún las piedras hablarán. Y las piedras hablan. Cada vez que encuentran algo escondido, no escondido, sino sepultado o perdido de hace 2000 o 3000 años atrás, todos están ahí expectantes para ver qué es lo que este descubrimiento puede llegar a darnos a conocer, y más si hay algún tipo de escritura. Y sobre la piedra inicialmente se escribió. Y toda escritura sirve para poder descifrar algún tipo de escritura que tal vez hasta el momento no se haya podido descubrir. Entonces, ciertos fragmentos se pueden descifrar a medida que se van descubriendo otros fragmentos, otras descubrimientos arqueológicos, los llevan a los científicos a poder entender mejor qué es lo que se quiso decir, qué es lo que quiere decir, o qué es ciertas ciudades donde se encontraban por los datos que se encuentran en estos monumentos que a veces, gracias a Dios, se pueden encontrar y afirman lo que la palabra del Señor dice. Pero
Pero por más que los hallazgos arqueológicos afirmen lo que la palabra del Señor dice, no importa lo que digan los hallazgos arqueológicos, lo que dice la palabra del Señor es real. Si los hallazgos arqueológicos lo pueden confirmar, gloria a Dios. Si no lo confirman, la palabra del Señor sigue siendo veraz, sigue siendo efectiva, no tiene errores, sigue siendo inspirada por Dios, por más que no haya alguien que la pueda asegurar y pueda decir. No hay algo escrito que pueda decir que lo que dice la Biblia es verdad. Yo creo y creemos en la palabra porque la palabra es verdad. No hay otra. Por más que los hallazgos arqueológicos lo afirmen, o no lo quieran afirmar, eso es secundario. Otro elemento más por el cual nos llegaron las escrituras. No les voy a pedir toda la descripción, porque esto sí va a estar en el examen, los materiales antiguos con que nos llegan las escrituras. No les voy a pedir la descripción de cada uno de los materiales, pero sí les voy a pedir que se puedan reconocer, que los puedan reconocer. ¿Sí? Son varios, son muchos los datos, pero sí que por lo menos puedan reconocer con qué materiales o cuáles fueron los materiales que nos llegaron a nosotros las escrituras. ¿Está bien? Inicialmente en piedra, ahora vamos a ver la arcilla. Era un material que se usaba muchísimo. Eran como unas pequeñas tabletas chiquitas donde se escribían, y eso se ponía o al horno o se las dejaban secar al sol. Era una arcilla, ¿sí? Se la secaba o al horno o al sol, y de esa forma se podía escribir. Saben que en Ur de los Caldeos, la ciudad donde estuvo Abraham, se descubrieron muchas de estas piezas, muchas de estas arcillas, y tenían una escritura muy avanzada e incluso métodos de matemáticas muy avanzados, lo cual significa que cuando Abraham tuvo que dejar Ur, era un lugar de mucha ascendencia por así decirlo, en la costa, porque era un lugar de comercio. Y tuvo que dejar su lugar de seguridad, su lugar de confort, para poder embarcarse en una travesía en la cual él no sabía bien a dónde el Señor lo iba a llevar. Sin embargo, le creyó al Señor y salió de Ur de los Caldeos, pero en Ur se encontraron muchísimas de estas tablitas de arcilla. Después llegó la madera. La madera, en el libro de Isaías y en el libro de, no me acuerdo, Habacuc, se describe materiales. Algunos creen que cuando está hablando de los materiales con que se habían escrito algunas cosas de la ley del Señor, en el libro de Isaías, en el capítulo 30, habla y se cree que está hablando de este material de escritura que tiene que ver sobre la madera. También se escribió sobre el cuero, y esto de los cueros fue muy bueno porque duraban y tenía una forma de escritura que se podía trasladar de un lado para el otro, y era más fácil transportarlo, aunque también el cuero era muy caro. Piense que no era tan fácil salir al campo. Si bien podían salir al campo, matar un animal para comer, no era tan fácil matar tantos animales para poder tener muchos rollos con muchos libros. No era tan fácil esto, ¿sí? Piense que por eso que era caro y era tan importante tener un buen cuidado sobre los libros que habían sido escritos, los libros sagrados que habían sido escritos sobre el cuero. El PDF o el libro que tienen para leer habla acerca del Talmud. Cada vez que encuentren palabras así raras, Talmud, Midrash, vayan y búsquenla para saber sobre qué se está hablando, qué era el Talmud hebreo. El Talmud hebreo es una obra, es una compilación de discursos rabínicos, de leyes judías, de tradiciones, de costumbres, de narraciones, de dichos, de leyendas. Todo está compiladito ahí, en esos libros. Y se escribieron inicialmente en cuero. Y esto tiene que ver que lo hicieron algunos de estos del Talmud, hablando del Talmud, ¿sí? De estas compilaciones lo hicieron después, 300 años después del Señor Jesús. Bien, pero parte del Antiguo Testamento
sí es importante que lo sepan, parte del Antiguo Testamento se escribió en cuero. Y esto se hacían rollitos, ¿sí? Se hacían rollos, voy a enfocar porque si no la cámara está enfocando. Se hacían rollos y con unos palos, lo atravesaban con palos y los enrollaban de arriba hacia abajo y se enrollaba en el rollo. Lo que pasa que, bueno, pegaban, es como que pegaban, ponían un cuero junto al otro y lo iban aplastando, aplastando, aplastando y lo iban como limando o a veces hasta los cosían uno con otro, pero no usaban tratamiento, era increíble el tratamiento que usaban para poder como fundir el cuero uno pegadito al otro para poder tener rollos largos, porque habían rollos que tenían entre 18 metros, imagínense 18 metros de tela dentro de un rollo, algunos medían entre 1 metro, 80 centímetros o 70 centímetros de ancho, y el rollo era larguísimo, 30 metros, 18 metros, 32 metros, hubieron algunos que se encontraron hasta de 45 metros de largo, eran rollos bastante largos, y cuero, y cuero, y cuero, y cuando se arruinaba el cuero, antes de que se arruinara, comenzaban a escribir un nuevo rollo para suplantar a este que se iba a romper. Y tenían mucho cuidado cada vez que hacían la transcripción de un libro, de un rollo, de un libro a otro rollo, a otro libro, a otro cuero, perdón, tenían mucho cuidado en no equivocarse en nada de lo que estaban transcribiendo, porque si se equivocaban en una letra, no importa si iban por la mitad del libro, ese libro que estaban iniciando se agarraba y se tiraba, porque ya contenía un error y esos, los judíos eran muy celosos de no, recuerdan el texto, agregar ni quitar ni siquiera una tilde a la palabra. Y si ellos le agregaban una letra por error, eran muy celosos de la palabra, agarraban ese rollo, por más que le faltaban, supongamos, trágicamente le faltaba 5 renglones para terminar ese rollo, así como estaba, con todo el dolor y con todo el sacrificio y con todo el esmero y todo el dinero que habían invertido, lo agarraban y lo tiraban y volvían a iniciar otro rollo para hacerlo perfecto. Es por eso que Dios tuvo mucho cuidado, no importa si era piedra, madera, si era cuero, el Señor tuvo mucho cuidado, el Señor Jesús, nuestro Dios tuvo mucho cuidado, el Espíritu Santo de Dios tuvo mucho cuidado en cuanto a guiar a las personas para que no se le agregue ni se le quite nada a la palabra de Dios, para que nos llegue a nosotros tal cual el Señor la había inspirado, tal cual el Señor la había soplado en el corazón del hombre. Vamos al papiro, ¿sí? Y acá se cree que el papiro fue el material en donde se escribió tal vez todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento se cree que se escribió en el papiro. Leía hoy acerca de cómo lo hacían al papiro. Saben que cortaban la caña bien finita, 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 finita. Igual está en su PDF, esto lo estoy comentando. Lo cortaban finita, finita y después la aplastaban, la ponían en remojo. Tenía el agua, no era agua, era una especie de como de pegamento, como de plasticola o de adhesivo. La aplastaban, la aplastaban una con otra las tiritas y de esta forma hacían un papiro largo, a veces ancho, no era muy ancho, pero era larguito, y ponían una hojita sobre la otra hoja, pero lo hacían chiquitita porque tenían, las hojas que se hacían tenía entre 15 centímetros, a veces 15 centímetros sería una especie así, más o menos. 38 centímetros de altura sería una especie más o menos así, ¿sí? Más o menos así, 38 centímetros. Y se ponía una hojita sobre la otra. Estas tiritas se pegaban, una vez que se pegaban, tomaban este recuadro y después se ponían una arriba de la otra y junto con este adhesivo se iban pegando, pegando, pegando y se hacía un papiro largo, largo. Y tenía una buena duración, ya se nos está terminando el tiempo. Qué fastidio esto. Bueno, ahora cuando se termine salimos, les mando otro nuevo enlace porque tenemos 40 minutos por delante, les mando un nuevo enlace. Termina el tiempo, por más que yo esté hablando, me vuelvo a conectar, termina el tiempo y les mando otro enlace, ¿está bien?
el papiro. Ponían una hojita sobre la otra y es por eso que podían tener papiros largos e incluso algunos tenían 10 metros como otros que se hallaron hasta de 47, creo que 47, 48 metros de largo más o menos tenían algunos que se hallaron. Entonces, y acá se escribía, entonces tenían mucho valor y tenían mucho cuidado sobre cada uno de los libros que podían llegar a escribir, porque no era fácil hacerlo. No es como ahora que vamos y compramos un cuaderno y ya el cuaderno, la hoja tuvo un proceso. No, el proceso lo llevaban adelante ellos. Bien, ¿cuánto me queda? 5 minutos, bien. Vamos a la vitela Pastor, o pergamino. La vitela entró en prominencia. Esto lo escribí porque quiero dejar bien en énfasis en el tiempo en que empezó a tener mucha importancia. Por los esfuerzos del rey Eumenes II de Pérgamo, porque este había prohibido, quería, como el comercio pasaba por Pérgamo, por eso es que pergamino, él proveía los elementos para poder hacer la vitela o el pergamino, y él dijo, no, o me pagan más o no les voy a proveer más de este material. Y por supuesto el rey de Egipto dijo, no, momento, no te voy a pagar más, no lo voy a hacer así y voy a utilizar otro material. Y comenzó a usar otro material y comenzó a perfeccionar otro tipo de procedimiento y tiene que ver con pieles. Si el cuero era caro, mire con qué pieles hacían la vitela o el pergamino, con pieles de ternero o de antílope. Algunos lo hacían también con piel de ovejas o de cabra, y ya más barato, pero los iniciales, cuando empezaron a hacerlo, lo hacían con terneros y con antílopes. Y después, al ver al costo que era tan elevado, porque era difícil del procedimiento que tenía o el proceso que tenía para poder hacer el cuero y matar animales, y está bien que mataban para comer y se comercializaba la carne, pero también se comercializaba el cuero, era caro, era muy caro, pero de todas formas había que hacerlo porque era la forma en que ellos tenían, y de esta forma, sobre todos estos tipos de materiales, nos llegaron las escrituras. Más adelante vamos a ver la cantidad de escrituras que hay acerca de escritos que hay y que aseguran la veracidad de la palabra de Dios. Bien, un códice. A ver, ¿qué es un códice? Lo leo porque esto lo tuve que recordar. Esta clase la tuve que recordar varias veces, la tuve que leer. Dice, un códice es un manuscrito en forma de libro en vez de forma de rollo, es decir, como nos llega o como tenemos nosotros hoy en día nuestros libros, ¿sí? Ya comienza a estar ya comienza a ser un poco más distinto en la forma, no solo la escritura, porque antes se escribía de una forma con símbolos. Había muchos símbolos, no habían casi letras, porque es más, en el alfabeto hebreo no había y no hay vocales, por ejemplo, solo consonantes. Y algunas palabras, algunos símbolos se escribían, por ejemplo, no sé, para generar poder, para marcar que algo era poderoso, se dibujaba un toro, la cabeza de un toro, y eso representaba poder, fuerza. Para dibujar o para escribir, vamos a tu casa, dibujaban una especie de letras así, como para decir, bueno, este símbolo significa casa, vamos, hacían como una escritura en forma de piecitos, entonces significaban todos estos símbolos, pero no había, antes de la escritura estoy hablando, estos símbolos marcaban la forma de escribir, era la forma de escribir que tenían. Entonces se leían los símbolos y decían, vamos, tal persona, supongamos tal persona, fue a la casa de un poderoso, y estaba todo representado por signos, por signos. Algún día tal vez quiera el Señor que se pueda hablar acerca de los signos de las escrituras del Señor, y es por qué es que dice que la palabra, que el Señor, por ejemplo, es El Shaddai,
Es un Dios todopoderoso, autosuficiente, que todo lo puede proveer. Bueno, todo esto son símbolos. Hay símbolos de escritura para poder representarlo y para poder entenderlo. Y después, bueno, la escritura ya más bien como la tenemos hoy en día. Acá vamos a ir y ya me estoy quedando 3 minutos. Bien, voy a cortar la transmisión. Apenas se me corte, recuerde que les mando un nuevo enlace al grupo. Es increíble la cantidad de gente que no se conectó esta segunda vez. Bueno, pero bueno, no es culpa de ellos. Quedan 3 minutos nada más. Bien, vamos a cortar. Su reunión se terminará en 10 minutos. Bueno, está bien, que se termine. Cuando se termine, retomamos. Dice, instrumentos de escritura. La tinta negra para escribir se hacía diluyendo hollín y goma en agua. El hollín es la parte, ¿vieron cuando se quema? ¿Vieron que a veces las hornallas queman mal? Y ponemos la pava y toda la pava queda negra. Bueno, eso negro es el hollín. Entonces agarraban ese tipo de hollín o agarraban carbón, lo metían en agua, el agua quedaba negra y lo picaban al carbón o picaban lo que era una especie de goma que estaba como un caucho, por así decirlo. Y esas gomitas las picaban y dejaban ese color y tomaban ese color negro y de esa forma tenían la tinta para poder escribir. Saben que los esenios, y ya me voy a quedar sin tiempo, los esenios era como un grupo religioso hebreo, ¿sí? Eran hebreos que bueno, ellos quemaban huesos, pequeños huesitos de cordero, y los mojaban en aceite y después iban y con este hueso calentito quemaban el cuero o quemaban los distintos materiales y dejaban las marcas. Utilizaban huesitos como si fueran que tenían muchos huesos para cada una de las distintas letras, lo calentaban al hueso, mojaban en la tinta y después escribían sobre los distintos materiales. Los esenios eran una secta judía que ellos decían que, bueno, que para poder aislarse del mundo que los contaminaba, porque en realidad ellos nacieron en el tiempo de la revuelta de los macabeos. En algún momento verán la historia de los macabeos o en los libros apócrifos está la historia. La revuelta de los macabeos tiene que ver con la influencia del imperio griego que se metió dentro de la cultura hebrea y dentro de los hebreos que eran muy celosos de sus costumbres y de su religión, dijeron nosotros nos vamos a aislar y se fueron al campo y se aislaron totalmente, no iban a la ciudad, sino que ellos vivían aislados. Es como era un monasterio, algo así, como hoy en día hay monjes que se aíslan y se van y viven en monasterio y no tienen relación alguna con nadie. Bueno, así eran ellos y estudiaban la palabra, pero sí estudiaban la palabra y escribían y guardaron muchos rollos, los cuales, gracias a Dios, a estos grupos, Dios los utilizó. No era lo que Dios quería, pero Dios los utilizó. Dios no quería que ellos se aislaran y que no compartieran las escrituras con los demás, pero Dios utilizó su celo por la palabra y muchos de los rollos del Mar Muerto que se encontraron tienen que ver con los esenios.